Si estás buscando un desayuno saludable, sin azúcar, que se digiera bien y no te caiga pesado, que te sacie el hambre, que te dé muchísima energía y que además esté rico, puedes perderte muchas cosas en la vida, pero esta receta no puedes perderla. Tienes que hacerle caso, no te la pierdas porque si no, no me va a dejar tranquilo en todo el día. Hola mis queridos macrocenes, si no me conoces, soy Mariano y esto es Macrobiótica Zen. Vamos a preparar juntos una crema de avena, pero no vamos a usar copos. De vez en cuando usar copos de avena o harinas está bien para algunas recetas puntuales, algunos bizcochos, panes, lo que sea, pero en el día a día nos conviene siempre usar granos enteros de cereales integrales, granos enteros, porque los copos no se digieren bien, igual que las harinas que generan un poco de mucosidad en el cuerpo. Nos conviene siempre usar granos enteros, porque además si tú plantas un grano, crece una planta, pero si plantas un copo, si pones un poquito de harina en una maceta, de ahí no crece nada. Y eso nos está diciendo el potencial del grano, de la semilla entera, que tiene mucha energía y esa energía nos la va a dar. Y para un desayuno siempre, y bueno, también para la cena y para la comida, vamos a necesitar energía. Nos va a convenir siempre comer los cereales integrales en forma de grano. Así que ya lo sabes, querido amigo o querida amiga. Al final del video voy a darte algunas razones por las cuales se aconseja comer avena, pero ahora vamos a ir con los ingredientes. Aquí tienes los ingredientes de la receta para que tú puedas congelar la imagen, tomar nota o lo que tú quieras hacer con los ingredientes y así no perdemos tiempo. Lo primero que vamos a hacer va a ser tostar los granos de avena. Vamos a hacer una cosa que se conoce como dextrinado para reducir los almidones de los granos. Esto va a hacer que sean más digeribles, que nos sacien más y que sean más saludables, que no necesitemos tanta energía para digerirlos. Así que vamos a tostarlos a fuego medio y nunca se tienen que quemar. Vamos a tostarlos durante unos 5 minutos, más o menos. Tienes que verlos que estén doraditos, tostaditos, pero nunca que estén marrón oscuro o negros. Bueno, ya pasaron unos 7 minutos más o menos y empiezan a crujir algunos granos y ya empiezo a percibir ese olorcito a nuez. Mientras tanto, mientras los tostaba, puse este recipiente de agua. Entonces lo que voy a hacer es tirarlos aquí. Vamos a repetir este proceso varias veces, quizá unas 5 o 6 veces. No te preocupes por el agua. Y salen muchas cosas que no son granos. Entonces, ahora ponemos un colador y ponemos la avena ahí. Después de lavarlos les agregué el agua, lo puse a calentar y cuando calienta empieza a sacar esta espuma que a mí me gusta sacarla, como la espuma de las legumbres también. Y cuando vemos que está alcanzando el punto de ebullición, le ponemos la sal marina. Siempre es bueno cocinar los cereales integrales con un poquito de sal marina. Removemos despacito para que se mezcle la sal marina, siempre con mucho cariño. Cuando ya alcanza definitivamente el punto de ebullición, vamos a tapar y a partir de ahí vamos a empezar a contar como mínimo 1 hora. Yo lo dejo 1 hora y media, 2 horas. Queda más o menos así, ¿no? Bastante cremosa. ¿Ves? Abajo se pegó un poquito porque hoy no tengo un difusor de calor, entonces se me quemó un poquito, pero no se llega a quemar, pero se pega un poquito, pero no pasa nada. Aquí tenemos el cereal cocinado, la avena cocinada, y la podemos guardar en el frigorífico
Durante unos 3 o 4 días se va a conservar perfectamente. Y a la hora del desayuno o de la merienda hay que hacer un pequeño paso, que ahora te voy a decir cómo hacerlo. Primero vamos a poner un poquito de leche de arroz en una cazuela como esta, en una olla pequeña, un poquito. Vamos a poner a calentar esta leche de arroz con unas uvas pasas o pasas de uva y vamos a tapar y vamos a calentar durante unos 5 minutos más o menos. Este truco es para endulzar esta avena. Vamos a endulzarla de esta manera porque la leche de arroz es dulce, las uvas pasas son dulces y va a ser un desayuno dulce o una merienda dulce. Una vez que las pasas estén hidratadas con la leche de arroz, lo que vamos a hacer es destapar y colocar la cantidad de avena que queramos comer. A ver, me gustaría aclararte que mucho más saludable es comer solamente esto. Pero si quieres hacer una transición de un desayuno muy poco saludable, como puede ser una tostada de pan blanco con mermelada y azúcar, un café con leche y unas naranjas exprimidas, si quieres pasar de ese desayuno a uno más saludable, te recomiendo que quizá hagas una transición así, con algo más dulce, unas uvas pasas, esta avena. Pero después, si quieres, sigues con esto solo, que es mucho más saludable. Lo ponemos aquí. Es muy importante que este limón sea orgánico porque la piel va a estar libre de pesticidas. Y es muy importante eso porque vamos a comer la piel. Una vez lavado con un cepillo y agua, vamos a aprovechar para poner la piel, un poquito de la piel. Así. Vamos a ponerle un poco de canela, también orgánica, y vamos a ponerle así por encima lo que tú consideres. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero También lo que puedes hacer es empezar a jugar con los granos. Y me refiero a que puedes poner la mitad de arroz integral y la mitad de avena, o puedes probar el trigo sarraceno a ver cómo funciona. Muchas poblaciones en Europa, de forma tradicional, durante miles de años, consumieron la avena y hoy en día muchos nutricionistas recomiendan su consumo. ¿Por qué lo recomiendan? En primer lugar, porque quita el hambre y porque da mucha energía. Entonces vamos a poder funcionar durante 2-3 horas bastante bien, sin necesidad de comer nada más. Si no puedes ir al baño todos los días de forma regular, este cereal puede ayudarte porque tiene bastante fibra, como casi todos los cereales integrales, entonces alivia y previene el estreñimiento. Si tienes colesterol, se recomienda que comas un poco de avena todos los días porque este cereal reduce los niveles de colesterol y, entre otras cosas, favorece el sistema cardiovascular y previene enfermedades cardiovasculares. Además, la avena va a ayudar a la producción de nuestros tejidos del cuerpo y además puede prevenir el cáncer que está relacionado con las hormonas, como el cáncer de mamas. Recuerda a partir de ahora que los granos tienen el poder, tienen toda la energía concentrada y vamos a intentar siempre elegir comer cereales integrales en forma de grano en lugar de harinas o copos. Espero que te sirva, que te haga la vida más fácil y saludable. Espero que esta receta te sirva, que te haga la vida más saludable. Ese es mi objetivo. Y si quieres ser uno de los miles de macrocenes que están perdidos por ahí, pobrecitos, que no saben qué hacer, pero que están unidos por este canal de YouTube, te recomiendo que te suscribas a mi canal para no perderte nada y para disfrutar de las reflexiones, consejos, recetas y todas las locuras que pongo en mi canal de YouTube. Y pasta y quinoa y aguacate y picles y zanahorias y tofu tostado. ¡Pinaca! No tiene pinaca.